Bien, entramos ya en la segunda parte de nuestro programa, Enfoque, aquí en 8 Televisión Jerez, y vamos a hablar ahora de una técnica segura, vamos a una técnica médica evidentemente, segura para el tratamiento de lesiones y de traumatismos que en algunos casos producen dolor y que está muy asociado a temática deportiva, porque muchas lesiones deportivas requieren de infiltraciones. Hay una leyenda negra que habla de que las infiltraciones pues no son buenas, pero realmente las infiltraciones en muchos casos, en la mayoría de los casos, pues alivian mucho la zona afectada. Pero bueno, yo no soy el especialista, evidentemente, no voy a hablar de eso, sino la persona que tengo aquí a mi derecha, que es el doctor Antonio Alvarado. ¿Qué tal? Bienvenido, Antonio. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, muy buenas noches. Jefe del servicio de traumatología del Hospital HLA, de aquí de Jerez, Puertas del Sur. Sí. Y decía que había una pequeña leyenda negra, ¿no?, en el tema de las infiltraciones, pero evidentemente nada más lejos de la realidad, ¿no? Bueno, esa leyenda negra un poco se monta en torno a determinadas sustancias que se pueden usar en las infiltraciones, sí, que cuando son usadas de forma indebida y con la frecuencia que no es correspondida, sí que es posible que provoquen daño, pero no todas son así. Así que al final estas infiltraciones, que son unas inyecciones que nosotros ponemos en zonas para que tenga efecto en esa zona, digamos que va directamente al foco del dolor, no es vía oral, que a lo mejor pues se diluye un poco más. ¿Es un poco la idea? Exactamente. Para que lo se entienda un poco a nivel muy coloquial. Claro, cuando uno tiene fiebre y le pinchan en el culete un antibiótico, sí, ese antibiótico es para que vaya a todo el cuerpo. Claro. Cuando yo tengo un dolor en el hombro, en la rodilla y me infiltran, la idea es que esa infiltración vaya a la zona de dolor o a la zona que está muy cerca, para que tenga ahí efecto. Esa es la idea. Es la idea, pero que evidentemente esa leyenda negra viene muy asociada al uso de los corticoides, ¿no? Efectivamente, el corticoide es una sustancia que nuestro propio cuerpo fabrica y que nosotros hemos sido capaces de sintetizar. Es posiblemente el antiinflamatorio más potente que tenemos, pero al ser una sustancia que mi propio cuerpo tiene y que mi propio cuerpo fabrica, si yo se la doy más de la cuenta, pues tenemos efectos secundarios, ya sea por sobredosis o porque mi cuerpo deja de fabricarlos. Y sobre todo afecta al hueso, ¿no? El corticoide es una sustancia que en nuestro cuerpo se encarga de que haya calcio dentro del hueso, de que se absorba o no se absorba, que salga el calcio del hueso, y el corticoide usado mucho tiempo vía oral, no tanto en infiltraciones, sí que tiene esos efectos, y quizás por eso esa es la leyenda negra. También es verdad que en determinadas situaciones el corticoide no se recomienda, como son sospechas de infecciones en las zonas donde vamos a infiltrar, porque es tan potente el poder antiinflamatorio que baja las defensas y podríamos empeorar la infección. Por ejemplo, en el caso de diabetes tampoco se aconseja, ¿no? En el caso de la diabetes, como hay dos tipos de diabetes y va a depender mucho de la compensación de esa diabetes que tenga el paciente, del control de esa diabetes, nosotros podemos ajustar la dosis de corticoide que ponemos, tanto en cantidad como en frecuencia, con la dosis de antidiabéticos que tiene que usar el paciente. Entonces, cuando tenemos una diabetes y a la fuerza lo tenemos que usar, pues lo ajustamos mucho. Si no, pues podemos intentar usar otras sustancias que tengan un efecto similar y no tenga este problema con la diabetes. Por ejemplo, ¿a los hipertensos tampoco es recomendable? Con los hipertensos sí que es verdad que bajamos la dosis, y la recomendación siempre es que si el paciente empiece a sentir dolor de cabeza, dolor en la nuca, que podría corresponder a una subida de tensión, sí que sería recomendable que se la controlasen, pero no siempre tiene un efecto secundario que suba la tensión. Y otro momento que no es recomendable es cuando el paciente tome el denominado Sintrom, ¿no es? Bueno, hay sustancias o medicamentos que se usan para que la sangre esté un poco más líquida, no se me formen coágulos. Correcto. Entre ellos están el Sintrom, o también podemos usar otros anticoagulantes. En esas situaciones, tanto la infiltración, hay que tener mucho cuidado porque podemos crear una hemorragia si no hay control de la coagulación, y además el corticoide también ayuda a que haya menos coagulación. Entonces hay que andar ajustando la dosis para tener muy presente ese tema y que no haya esa complicación. Hasta ahora tradicionalmente se ha utilizado el corticoide, pero también los anestésicos, ¿no? Que es un poco la doble hasta ahora, porque a partir de ese momento ya hay otras sustancias que se aplican, ¿no? Exactamente. Siempre se usaba el corticoide con el anestésico, porque el corticoide hace que haya una especie de como de pequeñas calcificaciones o unas pequeñas pículas dentro de la zona donde se pinchaba que provocaba dolor. Entonces tú aplicas el anestésico con el corticoide para superar esa fase de dolor.
Por eso. Y ahora hay sustancias que a la fuerza no tienen que ir con el anestésico, ya que no tiene ese efecto secundario la sustancia que tú puedes usar con respecto a los corticoides. Por ejemplo, el ácido hialurónico, ¿no? El ácido hialurónico es una sustancia que no tiene una reacción en el cuerpo como puede tener un corticoide, y cuando duele habitualmente al colocarlos porque no se está poniendo en el sitio adecuado. Por eso duele. Lo normal es que no duela, sino que tú notes que esa sustancia entra dentro del cuerpo, que eso sí se nota. Y los denominados también antiinflamatorios, digamos que naturales, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, el plasma también se utiliza. Vale. Tenemos como dos grupos. Uno son una medicación homeopática que se está empezando a usar mucho porque no tiene efectos secundarios. Está un poco en discusión si es homeopática o es bioreguladora, es decir, si ayuda al cuerpo a que baje la inflamación, que no tiene efectos secundarios y que nosotros usamos sin anestésico. Realmente no es necesario, aunque tú te puedes ayudar del anestésico para colocar la infiltración en un sitio y no duela, ¿no? Y después tenemos eso que estás comentando, que es el plasma, que entramos dentro de los pasos que está dando la ciencia con respecto a células madre también, incluso, ¿no? Claro. Bueno, pero eso es el futuro o es el presente ya. Eso ya está. Ya está. Eso ya está. Eso. Y no da un poco de miedo todo el tema ese. Sí, pero bueno, ya llevamos mucho tiempo, ¿no? Sí, pero llevamos casi 15 de células años, madre, eso... antiinflamatorios naturales. Parece un poco como de ciencia ficción, pero verdaderamente ya se están logrando logros muy interesantes en esta materia, ¿no? Sí. Dentro de esas sustancias nuevas que estamos usando, que obtenemos de nuestro propio cuerpo, por un lado es el plasma rico en plaquetas, que es una parte, y lo otro las células madre. Son cosas diferentes, aunque vienen casi del mismo tejido. El plasma rico en plaquetas lo desarrolla en España un dentista o un odontólogo. Curioso, o estomatólogo. En el País Vasco, se llama Anitúa, y que tenía problemas con las mucosas de la boca, necesitaba algo que recubriera la mucosa, y coge de la sangre, la divide, coge la plaqueta, que es lo que tapona la herida, la rompe y coge una proteína que es factor de crecimiento plaquetario, y lo aplica y es capaz de mejorar las mucosas. Y eso lo que tiene es un poder antiinflamatorio natural muy potente. Y de eso se aplica a partir de ese momento a las infiltraciones. A un montón de muchas cosas, claro. También se está aplicando a cirugía estética, y como antiinflamatorio natural no tiene efectos secundarios. Y después están las células madre, que son como las células que son responsables de toda la división celular del resto del cuerpo, que tienen capacidad de formar tejido, cuando el plasma no tiene esa capacidad. Entonces las células madre se pueden obtener de la grasa, se pueden obtener también del hueso, se concentra y se aplica. Esa sí tiene capacidad de regenerar tejido, no el plasma rico en plaquetas. Cuando hablamos de infiltraciones, a todo el mundo en general, al televidente, le mire la imagen del deportista, la imagen del tenista, la imagen del futbolista, que siempre se habla, pues se va a tener que infiltrar. ¿Por qué se asocia tanto el mundo del deporte, esta infiltración? Bueno, la infiltración es una técnica que tiene un efecto casi inmediato, entonces recupera pronto. Hay que recordar que no cura, sino que alivia. Bueno, depende de lo que usemos. ¿Vale? Quizás la que tiene más capacidad de curación sería las células madre, que tiene su indicación. Después tendríamos el que menos daño hace, que tiene cierto efecto curativo, que sería el plasma, y después el resto de la sustancia lo que hace es parar el proceso de inflamación, de deterioro, para que mi propio cuerpo lo vaya recuperando. Entonces los deportistas de élite, pues eso, son los que imponen esto, porque necesitan una recuperación muy pronta. Pero ya hace mucho tiempo que se usan las infiltraciones en personas mayores cuando tienen dolores en la rodilla, dolores en las articulaciones, lesiones, y necesitan un alivio sintomático, porque ya la medicación oral no la soluciona y no está para el quirófano. Entonces intentamos aliviar el dolor y las molestias con esto. ¿En qué casos se puede aplicar? Por ejemplo, roturas musculares, en artrosis. En todo tipo de artrosis, que no es artritis, que no tiene por qué ser lo mismo, ¿vale? No la artritis puede ser por artrosis o por una enfermedad de reuma. Cuando yo tengo una degeneración de una articulación, que tengo dolor, se puede aplicar una infiltración con corticoide, con anestésico, se puede aplicar ácido hialurónico, y lo que tenemos que hacer es parar, enfriar esa articulación. Después, todo lo que son inflamaciones de tendones, también... articulaciones también, incluso. Articulaciones, alrededor de las articulaciones, y después lesiones musculares, que ahora se está usando mucho para acelerar el proceso de curación y para evitar
que ese músculo que se rompe haga una mala cicatriz y ya de forma crónica sea una lesión para la persona y sobre todo para el deportista. Habrá visto casos casi milagrosos, ¿no? De alguien que ha llegado al hospital con un dolor tremendo, claro, y que en poco tiempo ha salido por su propio pie, ¿no? Exactamente. Eso es un milagro, doctor. La verdad que impresiona mucho cuando llega una persona 60, 70 años, que es joven, ¿no? Con dolor en la rodilla incapacitante, que lleva así 6 o 7 días o lleva más tiempo y le infiltras y se pone bien, pues la verdad que salen súper agradecidos, igual que el hombro, ¿no? El hombro, cuando llega mucho tiempo, ese dolor, que no puedes dormir, que te incapacita de todas formas y sales moviendo el brazo y sin dolor, pues eso, claro, y es tan rápido como se vende, porque por ejemplo en el tema deportivo, vuelvo un poco al origen, el tenista, bueno, mañana tengo un partido, pasado tengo un partido, me infiltro y ya puedo jugar por lo menos ese partido. ¿Es tan rápido y tan milagroso? Lo que ayuda es el anestésico. El anestésico es el que te quita el dolor en 2 o 3 horas, y el antiinflamatorio, que en deportista hay que tener mucho cuidado a la hora de usar corticoides, porque tiene un efecto antiinflamatorio, pero para tu proceso de regeneración. Entonces, ya eso no se hace, pero antes los futbolistas con poca edad acababan destrozados por tanta infiltración, ¿no? Porque se abusaba para que pudieran hacer deporte. Entonces, claro, juegan infiltrados, juegan con la zona dormida. Entonces, claro, pues eso juega. El daño muscular sigue estando ahí, claro, lógicamente, y se agudiza en cierta forma. Claro, lo normal es que se pueda empeorar. Eso ya no pasa, ya ahora tiene mucho más cuidado. Ahora no es como esto era antes, que era mucho más agresivo. Aparte de que en cualquier prueba que se haga posterior al partido puede salir esa sustancia como un dopante, ¿no? Claro, esos son anabolizantes, entonces los corticoides no están prohibidos en este caso, así que no. Claro, luego a los deportistas no se les puede poner corticoides en absoluto, porque sale después fácilmente en cualquier análisis que se haga posterior de orina o de sangre, ¿no? Sí, eso no se puede hacer. No se puede hacer. Se hace en algunos casos, porque en el caso de las células madre lo que se hace es regenerar los tejidos, ¿no? Con lo cual esa curación que en principio no era posible con la infiltración se puede llevar a cabo, ¿no? Claro. Se regenera un poco. Sí. ¿Hasta qué punto y en qué circunstancias? Porque no siempre, ¿no? Vale, ese sí que el tema de la célula madre es un tema que sí que está ampliándose el estudio, se está ampliando la aplicación, están saliendo muchos estudios que se están viendo que vienen bien muchas cosas y cada vez se está afinando más en la indicación. La célula madre que se usa sobre todo en traumatología o medicina del deporte o reumatología o rehabilitación son células madre de tejido que nosotros llamamos tejidos conectivos. Lesiones del cartílago, lesiones del hueso, las que nosotros necesitamos que haya una aglomeración de células que ayude a reparar el tejido. Entonces sí que se está haciendo, pero bueno, hay que tener un poco de cuidado porque están llegando las indicaciones a nivel internacional, pero no sirve para todo. Claro. No sirve para todo y hay que tener cuidado, por ejemplo, en infecciones y en situaciones que podamos sospechar un tumor, un crecimiento de células. Si nosotros le ponemos algo que tiene potencial de crecimiento, pues podemos empeorar. Así que con las células madre también hay que andar con un poquito de cuidado. Bueno, ¿no? Uno tiene las nuevas tecnologías ahora, es que está uno al tanto de todo lo que ocurre en todo el mundo, casi en tiempo real, ¿no? De lo que en Estados Unidos se acaba de hacer, o en Inglaterra o en cualquier otro país, se tiene información casi directa. Sí, porque además... Eso es bueno y malo también a veces, porque muchas veces nos genera tanta información, me imagino que a nivel médico, que no sabes por dónde cogerla, ¿no? Claro. Entonces tú tienes que filtrar correcto. Información. Entonces ahora sí que es verdad que ya no es necesario ir a todos los congresos para obtener esa información, que antes sí era necesario. Ahora es fácil que tú accedas a esa información a través de internet, tiempo real casi. Ya muchos cursos se están haciendo en streaming, que ya no tienes que ir a hacer el curso, que te está ayudando mucho a formarse, y eso está, pues bueno, viene súper bien, ¿no? Si hay que infiltrar en una zona determinada, para saber justamente en qué zona hay que hacerlo, ¿se utiliza el ecógrafo o no? Últimamente todas las especialidades que llevan el tema musculoesquelético, rehabilitación, medicina del deporte, reumatología, traumatología, estamos empezando a usar el ecógrafo y esto nos está ayudando mucho. En general, muchas infiltraciones tú puedes hacerlas en el sitio que quieres y más o menos lo puedes hacer bien, pero ya estás afinando más con el ecógrafo. El ecógrafo es una prueba diagnóstica que no emite radiación, que lo que sí que tiene una curva alta de aprendizaje, porque
hay que hacer muchos cursos, hay que aprender, hay que tener muchas horas de práctica, pero te ayuda, a veces, no siempre hace falta, pero muchas veces te puede ayudar a sacar líquido de una rodilla, claro, o desde la parte de detrás de la rodilla. Y afinar muchísimo, ¿no? Y afinas, vas al sitio. Claro. O si tienes que infiltrar, por ejemplo, una cadera que está en un plano muy profundo, antes había que hacerlo en quirófano, con rayos, te radiaba, ahora con el ecógrafo eres capaz de llegar al sitio, eres capaz de hacerlo, y bueno, muchas ventajas, ¿no? Llegas con una rotura muscular. Y aparte que no es invasivo, o sea, no hay que abrir en muchos casos. No se abre tampoco, ni a la hora de infiltrar tampoco, es simplemente una inyección, ¿no? La misma inyección, lo que pasa que ves dónde está yendo. Claro. Y eso pues... No hay que abrir la rodilla en este caso, ni hay que... Claro. Si sales a correr el sábado y te da un tirón en el gemelo y tienes una rotura y en dos días solo aparece hematoma, tú lo puedes ver con el ecógrafo, puedes sacar el hematoma e infiltrarle una sustancia para acelerar el proceso. Pero precisamente en el talón es el gemelo. El gemelo, en el talón donde duele un poco más. Es el único sitio donde duele. Duele un poquito. Quizás por la capa de la piel es mucho más fuerte ahí, más dura, ¿no? Hay dos formas de hacerlo, a través del talón, que esa es la más dolorosa, que sí que hay, porque generalmente no duelen las infiltraciones, no duele. Notas el pinchazo. Nota el pinchazo, pero bueno, como cuando le sacan sangre, por ejemplo, ¿no? Vale. Y si te meten el líquido muy rápido también duele. Porque haces un espacio que no existe, o si lo haces en un tendón, si pinchas en el hueso, pero habitualmente si vas lento no tiene por qué doler. Lo que sí, esa infiltración a través del talón es muy dolorosa, es mucho más segura porque vas más al sitio, pero yo creo que por el lateral haces lo mismo y no provocas tanto daño, creo. Hablamos también de los efectos secundarios que pueda ocurrir, ¿no? Hay, según la lesión, evidentemente, claro. Es distinta una lesión que otra, y efectos secundarios es distinto en un paciente que en otro, ¿no? Siempre el máximo temor que tenemos son las infecciones. Cualquier infiltración, cualquier pinchazo que tú pongas puede provocar una infección, entonces siempre tienes que tener unas medidas asépticas. Se hablaba incluso, doctor, perdone, que había incluso hasta un deterioro de los huesos, que podía provocar una rotura de huesos incluso, ¿no? A la larga, ¿no? Si no se aplica bien. Claro, es lo que hablamos de los corticoides. Eso pasa en los corticoides. También tenemos que tener cuidado cuando tenemos un tendón dañado, roto, si tú aplicas el corticoide en esa zona o muy cerca, puede ayudar a que se rompa más. Ahí sí que tenemos que andar con cuidado, por eso en personas jóvenes solo lo usamos en la justa medida. Ya una persona mayor que no es deportista de élite, bueno, pues si tiene tanto dolor, tú prefieres aliviar el dolor, que se recupere un poco por encima del riesgo que tiene eso. Y cuando se tienen en personas jóvenes lesiones en los cartílagos, si la dosis del corticoide no está ajustada, podrías provocar más daño. Entonces hay que tener un poquito de cuidado ahí. Y ese sería el efecto secundario. No tanto en el hueso. Lo que hablamos antes del corticoide. A una dosis muy alta sí que puedo provocar una osteoporosis, pero no por una infiltración. No es la panacea, es un alivio, pero no es la panacea. Por ejemplo, y yo que la tengo, doctor, que es la ciática. De vez en cuando me pasa un dolor por el lateral que casi no puedo ni moverme, o el lumbar, por ejemplo. ¿Se puede aplicar? ¿Se puede llegar a aplicar en ciática, por ejemplo, o en dolores lumbares esta técnica? Claro. En casos, le hablo de muy puntuales, de decir, yo puedo moverme de la cama, voy al hospital, que casi en ambulancia, porque casi no me puedo mover. ¿Se puede aplicar la infiltración? Claro. En este caso, cuando yo tengo un dolor lumbar, que tienes que saber que no hay fractura, sobre todo... Que es, digamos que es crónico, ¿no? Un dolor crónico, tú puedes infiltrar la zona de la lumbar y mejorar bastante. Tú tienes que intentar aliviar el dolor para que el paciente se recupere haciendo más actividad física, que es lo que te mantiene bien la columna. Tú tienes que aliviar. Por supuesto que se infiltra la zona lumbar. Y cuando hablas de una ciática, por ejemplo, por una hernia de disco, las técnicas que hay de infiltración ya pasan más por la unidad del dolor, y también se hacen con ecografía y te introducen el líquido dentro del canal lumbar. Hay diferentes técnicas, la epidural, que es la que se pone a las embarazadas, o una que se está haciendo mucho ya en consulta, que es a través de los huesos sacrocoxígeos, que se llama caudal, y que te introduce el líquido para que suba donde tienes la hernia, baje la inflamación y te alivie la ciática. En cualquier caso no debe abusarse, y lo dice el doctor, de las infiltraciones, no se debe abusar. De corticoide. De corticoide, pero en general tampoco se debe abusar de nada. Y sobre todo que sea un profesional el que la aplique. Eso claro, que puede tener unas consecuencias graves. Claro. Allí en el hospital tenéis una unidad de medicina deportiva.
importante donde aplicáis este tipo de intervenciones, pero también evidentemente para otro tipo de dolencias en el hospital. Eso es cuestión de informarse, como digo yo siempre, no hacerlo por internet, a no ser que sea la página que él tiene, que sí, ¿cómo se llamaba? Traumatólogo online. Traumatólogo online, ahí tienen toda la información, hacen una pregunta, mire usted doctor, me pasa tal cosa, y él la responde como puede y donde puede, porque incluso hasta en la playa seguro que vemos al doctor Alvarado respondiendo a una pregunta, no en la playa, pero casi, ¿no? Bueno, alguna vez. Traumatólogo online .es. Ahí tiene la página, y si no directamente en el Hospital HLA Puertas del Sur tiene la oportunidad de hacer una sugerencia, una pregunta, de hablar incluso con el doctor para que le dé cualquier tipo de información sobre esta técnica, que no es la panacea, pero que, bueno, supongo que va aliviándose la zona, que es lo importante para muchos casos, en muchos casos muy graves, que no hay que abusar tampoco de todo esto. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, ha sido a vosotros. Un placer nuevamente estar contigo aquí en 8 Televisión, y volveremos a hablar de esta historia, porque creo que es interesante, y al que ya peina alguna cana, como me pasa a mí, pues los problemas de hueso empiezan por todos sitios, y de todos lados empiezan. Gracias, ha sido Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues hacemos ya, pues ponemos el punto y final a este programa. Volvemos la semana que viene aquí en 8 Televisión, el programa Enfoque, y recuerden que en www.8tvjerez.com tienen todos los programas online, también pueden verlo y para descargarse el programa que deseen para tenerlo en casa. Gracias por su atención y que pasen una feliz semana. Adiós. 8